Aprendo en casa. Niños, muy buenos días. Continuamos con nuestras actividades de Aprendo en casa. Hoy, 1 de julio, que corresponde a la semana 9. Nuestra actividad de esta semana es al rescate de los animales amenazados del Perú. ¿Sabías que en nuestro país hay una gran variedad de animales? Pero lamentablemente muchos están amenazados y sus vidas se encuentran en peligro. Felizmente contamos con un grupo de personas que se preocupan por su conservación, es decir, por cuidar su existencia. Si fueras una persona experta en la conservación de los animales de nuestro país, ¿sobre qué animal te especializarías? ¿Qué información compartirías sobre ese animal para ayudar a las demás personas a valorarlo y protegerlo de las amenazas? En estas 2 semanas tendrás la oportunidad de investigar y conocer lo suficiente para que puedas explicarles a otras personas sobre la vida de uno de estos animales y cómo protegerlos. El día de hoy el área a trabajar corresponde a personal social y la actividad de hoy conocemos a los animales amenazados del Perú. Los recursos que vas a necesitar para desarrollar la actividad son una computadora personal o teléfono celular con conexión a internet, la ficha, los animales amenazados del Perú, tu portafolio con los trabajos elaborados o tu cuaderno, lápices. Y para el desarrollo de la actividad vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Sabes qué es una amenaza? ¿Alguna vez te has sentido amenazado? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Seguramente has escuchado hablar de los animales cuya vida está siendo amenazada y te preguntarás, ¿quién los amenaza? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Nuestro reto del día de hoy es aprender sobre los animales amenazados del Perú y explicar que esto se genera por la forma como los seres humanos nos relacionamos con el ambiente. Desde que los seres humanos habitamos la Tierra, nunca hemos estado solos. Siempre nos ha acompañado la fauna, una variedad de animales que han sido parte de nuestra vida a lo largo de los años. Lamentablemente, en la actualidad, debido a diversas acciones de las personas, la vida de muchos de estos animales se ve amenazada. En algunos casos, se encuentran en peligro de extinción. Ahora, leamos la siguiente información. Animales amenazados y animales en peligro de extinción. En el Perú existe un gran grupo de animales cuya vida se encuentra amenazada de diversas maneras. Varios de ellos están en peligro de extinción, es decir, corren el riesgo de desaparecer para siempre de la Tierra. Ahora vamos a desarrollar las actividades de la siguiente ficha, los animales amenazados del Perú. La ficha nos dice, lee los siguientes conceptos relacionados con los animales amenazados. Diversidad biológica. Es el número y la variedad de plantas y animales vivientes sobre el planeta. Para sobrevivir, la especie humana depende de la diversidad biológica. Fauna. Es el conjunto de animales de una región o un país. Se divide en fauna silvestre, animales que no son criados por los seres humanos, y fauna doméstica, los animales criados por los seres humanos. Flora. Es la vegetación propia de una región de acuerdo con el clima y otros factores del ambiente. Animales en peligro de extinción. Son aquellos que están en peligro de desaparecer del planeta. Tala ilegal de árboles. Es la actividad que consiste en cortar árboles sin autorización, sin importar que sean el hogar de diversos animales. Para aprender sobre cómo el ser humano se relaciona con el ambiente y genera amenazas a los animales, lee los siguientes casos. Mono aullador rojo o colorado. Los seres humanos han destruido y siguen destruyendo muchos del espacio donde viven los monos aulladores rojos.
talan los árboles con el fin de vender la madera o usar los terrenos para obtener petróleo o sembrar y criar animales domésticos. También cazan a estos animales para venderlos como mascotas o alimento. Por el ruido que hacen, los cazadores pueden ubicarlos con facilidad. Ahora responde, ¿de qué forma estas actividades humanas amenazan al mono aullador? Tortuga dorso de cuero. Vive en el mar peruano y anida sus huevos en las playas, los cuales son saqueados. Por ello, cada vez nacen menos tortugas. También tienen problemas para anidar porque hay más playas habitadas por las personas, quienes usan luz artificial durante las noches. Otra amenaza para ellas son los plásticos en el mar, a los cuales confunde con alimento, lo cual le ocasiona la muerte. Ahora responde, ¿de qué forma las actividades humanas amenazan a la tortuga dorso de cuero? Cóndor andino. Es una de las aves más reconocidas de nuestro país. La principal amenaza que sufre esta ave es su captura, para exhibirlo en circos y fiestas patronales en diferentes pueblos. También se lo caza para usar sus plumas y otras partes de su cuerpo. Ahora responde, ¿de qué forma estas actividades humanas amenazan al cóndor andino? Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las formas de amenaza a los animales mencionados? Puedes escribir tu respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Responde. ¿Por qué crees que los seres humanos realizamos estas actividades que amenazan a los animales? Los seres humanos nos relacionamos con el ambiente en el que vivimos. De él tomamos nuestros alimentos y los materiales para construir nuestras casas y confeccionar nuestra ropa. Por ejemplo, si vivimos cerca del mar, de un río o de un lago en los que hay peces, nos dedicaremos a pescar para alimentarnos o venderemos el pescado para obtener dinero con el que podremos comprar otros objetos y alimentos que necesitemos. Pero muchas veces nos olvidamos de que, si pescamos sin parar, se pueden acabar algunas especies y más adelante no habrá nada para pescar. Además, las aves que se nutren de estos peces tampoco tendrán alimento. Aquí te presentamos algunas formas de proteger a las especies amenazadas en nuestro país. Para evitar la pesca excesiva, se han creado las vedas, que son periodos en los cuales está prohibido pescar algunas especies, para que éstas puedan crecer, desarrollarse y reproducirse. Si se pescan los peces pequeños, estos no llegarán a reproducirse y la especie terminará por desaparecer. Para evitar el problema de la destrucción del ambiente por el corte o tala de árboles en los bosques, ahora se reforesta. Esto significa que por cada árbol que se corta, se siembra. El problema es que los árboles demoran bastante tiempo en crecer. Por este motivo, si se cortan muchos, los animales tendrán que buscar otro lugar donde vivir. Otra forma de evitar la destrucción del ambiente de los animales es la creación de áreas naturales protegidas, que son lugares tanto terrestres como marinos, donde se protege a las diferentes especies de la flora y la fauna de nuestro país. Ahí se permite a las personas realizar las actividades necesarias para satisfacer sus necesidades, siempre cuidando el ambiente y la vida de la flora y la fauna del lugar. Ahora, niños, completen el siguiente cuadro. En la columna de la izquierda vemos formas o tipos de amenaza. Y en la columna de la derecha, ¿qué se hace o qué se puede hacer para prevenirla? Pesca excesiva de una especie, tala de árboles, pérdida del lugar de vida por minería, agricultura, ganadería, gas, etc. Caza y venta de animales. Por ejemplo, en esta parte, ¿qué se hace o qué se puede hacer para prevenirla? Leyes que prohíban la caza y la venta sancionando a quienes lo hacen. Y así
En cada uno, ustedes podrán completar qué se hace o qué se puede hacer para prevenirla. Ahora, niños, copien este cuadro en su cuaderno o en una hoja para que explique cómo las actividades que acabamos de ver amenazan a algunos animales del Perú. En este cuadro puedes observar la actividad humana y las amenazas que generan en los animales. La contaminación de aguas con plástico. Por ejemplo, la amenaza que generan a los animales el plástico que comen los peces. La tala de árboles, la caza para venderlos como mascotas, caza para la alimentación, la destrucción de su ambiente natural para sembrar y criar ganado. En cada uno de ellos irás completando la amenaza que generan en los animales. Ahora responde las preguntas. ¿Crees que es posible conservar a los animales y a la vez permitir que los seres humanos vivan en ese mismo ambiente sin amenazarlos? ¿Cómo sería? Escribe tu respuesta en tu cuaderno o en las hojas que estás utilizando. En estas 2 semanas, ustedes serán unos expertos en la conservación de un animal amenazado en el Perú. Esto van a elaborar una televisión de cartón para presentar un programa en el que se promueva su conservación. Niños, ustedes son muy creativos, pueden utilizar los materiales que quieran para decorarlo, porque estaremos utilizando esta televisión en las próximas sesiones. Bueno, eso es todo por el día de hoy, niños. Hasta mañana y que tengan buena suerte.